Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Sean bienvenidos a Sin Manual, gracias por estar ahí y este es el segundo capítulo de un tema interesante, de un tema muy amplio que tiene que ver con alimentación respetuosa, que tiene que ver con esta, no sé, hablar acerca de esta cultura de las dietas que tanto daño nos ha hecho a la humanidad, pero desde un enfoque científico y por eso me voy a México. Y en México saludo a Julia Rábago, ella es médico endocrinóloga, internista, tiene más de 15 años de experiencia, está en Playa del Carmen y es madre también y pues lleva adelante en sus consultas diarias esta filosofía de salud en todas las tallas. ¿Se puede llamar filosofía, Julia? Sí, es un modelo. Es un modelo. Ok, este modelo tan interesante. Y en el capítulo anterior pues quedamos hablando acerca de eso, de comenzar por la aceptación de los cuerpos grandes, de los cuerpos como uno es, porque cada quien tiene un fenotipo y es así, desde el punto de vista, desde la salud, incluso desde el punto de vista de los profesionales de la salud, cómo no identificar inmediatamente que porque tú eres talla grande, entonces eres una bomba de tiempo. Por ejemplo, recuerdo a mi papá, en paz descanse, él tenía una cintura de más de 1 metro y yo de chiquita amaba su barriga y yo nos acostábamos a dormir, yo ponía la manito así y me quedaba mucha barriga por cubrir, no la podía cubrir. Y no había nada más seguro nada que me diera más seguridad que la barriga de mi papá. Pero recuerdo que entonces los médicos le decían, cintura de más de 1 metro, eso es bomba de tiempo para infarto, no sé qué. Mi papi nunca rebajó su barrigota. Por eso a mí me encanta, yo siempre digo, un hombre o algo que tenga barriga, para mí eso no es problema, y es porque obviamente me genera como ese apego. Entonces, esos conceptos, si la barriga tiene más de 1 metro, seas quien seas, vivas donde vivas, eres una bomba de tiempo. ¿Cómo trabajan ustedes esto? Esto, ¿no? Por ejemplo, este concepto habla más de la grasa visceral. Tú puedes tener como parámetro el famoso perímetro abdominal, que es el medir la Ajá. cintura como tal, que no tiene nada que ver con el peso, por ejemplo, tiene que ver más con el perímetro abdominal. Y existen parámetros en los que efectivamente, si hay una mayor cantidad en particular de grasa visceral, efectivamente se ha hablado en múltiples estudios que existe un mayor riesgo de enfermedades metabólicas, hablando de diabetes, hipertensión, enfermedades crónico-degenerativas. La cuestión es que el peso o el índice de masa corporal no nos sirve para medir este tipo de cosas. Por ejemplo, este tipo de cosas se miden mediante estudios de tomografía, y mediante otro tipo de mecanismos. Entonces, repito, otra vez, hablar de alguien, de si tiene o no salud, nada más por observar el cuerpo o ver si tiene, como dices tú, una barriga grande o una barriga pequeña, pues es absoluto y totalmente inexacto, porque tú no sabes si ese abdomen, este perímetro abdominal, el paciente lo tiene aumentado porque tiene ascitis o porque tiene grasa subcutánea, no grasa visceral aumentada, etcétera. Entonces, es regresar a esta parte de, hablábamos la vez pasada, ¿no? Me preguntabas cómo empezamos a trabajar este tipo de modelos en niños o en personas que apenas están adentrando en estos modelos. Y es esto, el hablar del cuerpo de los demás no es una práctica que debiera existir. Estamos demasiado acostumbrados porque es lo que vende, ¿no? El hablar de que si una figura pública subió, bajó de peso, tiene más, menos celulitis, se operó de algo, no se operó de algo, está totalmente normalizado. Sin embargo, esto genera patrones patológicos y patrones irreales de belleza en muchas personas. Entonces, el empezar estos principios no hablando del cuerpo de los demás y entendiendo que todas las diferentes corporalidades son válidas, es muy importante. A quienes nos escuchan les recomiendo mucho un video que se llama Ciencias de Poodle o Poodle Science, como los perritos poodles, Ok. en el que justo se habla sobre estos sesgos basados en diversidad corporal y es un video muy sencillo de entender. Y hay muchos libros. Yo te voy a poner un ejemplo, aprovechando, Ana, que ambas somos mamás,
yo tengo, mi hija es mucho más chiquita que las tuyas, mi hija tiene 7 y tengo otro niño de 10 años, y mi hija de 7 tiene una cosa que se llama, no es estigma, tiene un ojito que es más flojito, por ejemplo, que el otro, y entonces de repente cuando está muy cansada, se le mueve un poquito, ¿no? Y entonces un día llega llorando de la escuela porque una de sus compañeritas le dijo que su ojo estaba mal, ¿no? Se iba hacia otro lado y llegó destruida, la pobre llorando todo, y para mí fue una ventana perfecta para decirle, ese es el motivo por el cual no hablamos del cuerpo de los demás. Y yo tengo libros, tengo un libro hermoso que se llama All Bodies Are Cool, que es Todos los cuerpos son cool, y entonces aproveché esa ventana para ir a la escuela de mi hija a leerles este libro en su salón y hablar sobre por qué todas las corporalidades, con todas, sean diversidades funcionales, tengan amputado un brazo, tengan condiciones distintas de la piel, tengan diferentes tamaños, tengan lentes, no tengan lentes, todos los cuerpos son cool. Y entonces, si como padres empezamos a introducir este tipo de conceptos, creo que la relación entre nuestros hijos y los hijos de nuestros amigos y compañeros será una relación muchísimo más cordial y muchísimo más respetuosa. Así es. Ayer, una amiga, le ofrezco una galleta. No, gracias. Me hice los exámenes, tengo colesterol altísimo, tengo glicemia altísima. Me quitaron todo. En este caso, este ejemplo, fue al médico, le quitaron todo. Hay casos, miles, millones, estoy a dieta. Todos los lunes empiezo la dieta, me quito todo. Y paradójicamente, esa historia de la eterna dieta que empieza el lunes y termina el viernes y el sábado, es un círculo vicioso destructivo que lejos de ayudar lo que hace es complicar. Hablemos de la cultura de las dietas y el daño que le ha hecho a la humanidad. La cultura de las dietas viene de el negocio más grande que existe. La cantidad de millones, billones de dólares que se generan a través de este negocio de forma anual es hermoso. No nada más de la cultura de dietas, sino de la cultura de belleza en general. Y la cultura de las dietas viene implícita en la cultura de la belleza. Para ser bella y aceptada dentro de la sociedad, tú debes de ser delgada, tienes que tener un cuerpo normativo, que eso implica ser blanca, ser delgada, tener cabello claro, tener ojos, si me explico de alguna u otra forma, y dependerá del año y de lo que pretendan vender, lo que te digan que tienes que ser, ¿no? Entonces, la cultura de las dietas y la belleza se basa en eso. Dime qué te hace falta, para ser aceptada dentro de la sociedad y yo te lo venderé, ¿no? Entonces, dentro de esas ventas vienen las mismas dietas. Si tú te fijas, las dietas ciclan en los diferentes años. Hace unos años era la dieta Atkins y ahora es la dieta cetogénica, que básicamente son lo mismo. Nada más que trabajan la dieta cetogénica a partir de una aparente evidencia médica en donde estas alimentaciones se utilizan y están únicamente comprobadas en niños pequeños con crisis convulsivas severas de ciertos tipos, en los que estas dietas y alimentaciones altas en proteínas eran muy útiles para controlar estos cuadros, por ejemplo, de epilepsias o crisis convulsivas. Pero alguien muy inteligente dice, bueno, perfecto, esta será la nueva dieta, porque claro, si yo restringo carbohidratos y dejo una alimentación de pura proteína, como ya se ha visto antes, pues claro, en un corto plazo voy a tener una pérdida de peso. El problema es que estas alimentaciones ni tienen un sustento científico como tal, en particular la dieta cetogénica, no son sostenibles a largo plazo. Entonces, va a volver a haber este weight cycling o esta fluctuación de peso, el famoso rebote, en el que terminando estas restricciones, porque nadie vive sin carbohidratos el resto de su vida, a menos que tenga una conducta alterada de la alimentación o un trastorno de la conducta de alimentación, vuelvo a subir de peso y eso metabólicamente me genera muchas veces mucho más alteraciones que si yo hubiera incluido dentro de mi dieta carbohidratos complejos, es decir, ¿no? Carbohidratos no procesados, alimentos no tan procesados, pero incluyo como tal granos, en fin, carbohidratos, ¿no? Entonces,
es trabajarlo desde ahí. Es otra vez, es muy complejo, Ana, es muy complejo Sí. porque tenemos una industria multimillonaria detrás de esto que una persona no puede contra ella. Si me explico, tendría que ser la sociedad completa, rebelarse. El día que todo mundo dijera, dejamos de hacer dietas, se les cae el circo y se les cae la jugada y se les cae el negocio, ¿sí me explico? Pero nos siguen convenciendo de que lo que nos están diciendo y lo que estamos haciendo es correcto. Dentro de esa moralización que hablabas de los alimentos y lo que estamos conversando ahora, lo de la palabra moralizar los alimentos, fue en el capítulo anterior, me hizo mucho clic, porque lo bueno y lo malo. Y entonces dentro de la moda también, por ejemplo, ahora lo del ayuno intermitente, que es bueno ayunar de manera intermitente. ¿Qué opinas como experta, endocrinóloga, de esto que ahora es la moda? Y ya vamos a seguir, porque después hablamos de los fármacos, una inyección que se pone la gente que tiene insulina, ya tocamos esa, ya vamos a tocar esa, pero el ayuno intermitente, ¿qué opinas de eso? Es esto mismo que te digo, si me explico, el ayuno intermitente, yo siempre les digo a mis pacientes el ejemplo, a ver, no es lo mismo ser un monje tibetano en el que estás en un retiro, ¿no? En el que todo el día estás meditando y estás sin movimiento y entonces tu cuerpo podrá, supongo, ¿no? Sostenerse a base de un alimento nada más de una hora determinada a una hora determinada y de ciertos nutrientes, a que sí es como si tú le dijeras aquí en México a un albañil que está trabajando 10 horas continuas bajo el rayo del sol y le dijeras, ah, no, tienes que para bajar de peso y estar sano, tienes que ayunar desde las 6 de la tarde que apenas acaban de terminar de trabajar hasta las 10 de la mañana que ya empezaron a trabajar desde las 7 de la mañana, es decir, no comas, ¿no? O come lo único que puedas en esas 4 horas. No tiene mucho sentido. Estas alimentaciones vienen de lugares de mucho privilegio, Ana, de muchísimo privilegio. El no comer es ahora actualmente un privilegio y además te incluye dentro de un grupo social. ¿Sí me explico? Y Wow. normaliza conductas alteradas de la alimentación. ¿Cuántas personas no llegas a desayunar con tus amigas y te dicen, no, 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 yo no voy a desayunar porque estoy haciendo un ayuno intermitente? Y todo el mundo, ay, sí, muy bien, qué bueno, en lugar de decir, ¿no será que tiene un trastorno de la conducta de alimentación? Y lo estamos normalizando a través de este tipo de conductas. ¿Qué tanta indicación hay realmente en estos ayunos intermitentes? No hay estudios científicos a largo plazo que sugieran realmente a largo plazo, estoy hablando que esto significa más de 5 o 6 años, que sugieran realmente que otra vez estos modelos sean sostenibles y que estos modelos generen realmente beneficios. Por supuesto que si tú vienes con un estado inflamatorio severo y haces un ayuno, ¿no?, intermitente durante 1 o 2 semanas y vuelves a medir parámetros de glucosa, colesterol, triglicéridos, todo, probablemente los parámetros mejoren y entonces ahí está tu sustento de decir, es que yo estoy mejor, yo me siento mejor. Pero la pregunta es, ¿qué tanto vas a poder sostener estas conductas a largo plazo? ¿Qué tan adheridas a tu rutina, a tu reloj social y a tu reloj fisiológico pueden permanecer, ¿no? Y la respuesta normalmente es que no van a poder permanecer muy a largo plazo, repito, a menos que caigas en una conducta alterada de la alimentación o en un trastorno de la conducta de alimentación restrictiva. Así es. Es malo desayunar dulce, incluido frutas. Es malísimo desayunar frutas, hay que desayunar salado. Claro, esto, por ejemplo, ahora esta famosa, la que se autodenomina la diosa de la glucosa, que me parece un poco, no sé, ¿no? Megalómano, pero bueno, no, justo, es como tienes que empezar a fuerza con un alimento salado. En el momento, una vez más, en el que la alimentación se compone de reglas, ya estamos cayendo en una alimentación no, en la que no necesariamente estás entrando en contacto con tus propias señales de hambre, con tus propias señales de saciedad, ni con tus propias necesidades de alimentación. Entonces, cualquier regla alimentaria rígida, pues no tiene realmente ningún sentido. Si un día se te antoja desayunar en huevo, hazlo, pero si un día se te antoja desayunar unos hotcakes y ese día no te pudiste comer el huevo antes, ojalá y lo hagas. Ojalá y lo hagas. Exacto. Sí, ahora estás señalando esto, ¿verdad? Y hablas de esa conexión con tus necesidades alimenticias.
Pero ¿qué pasa cuando la persona tiene trastornos de conducta alimentaria y no hay esa conexión? Tú también has publicado en tu cuenta en Instagram, que por supuesto la estamos indicando acá, esta comunidad, dar el paso de efectivamente buscar la salud, pero acompañado y no con una dieta restrictiva, porque justo esa es la realidad de muchas personas también. Totalmente. El modelo de salud en todas las tallas va acompañado de una alimentación intuitiva, que básicamente es la forma de cómo nacimos comiendo, ¿no? Cuando teníamos hambre de bebés comíamos, cuando no teníamos hambre dejábamos de comer. Pero estas señales de hambre y de saciedad se van alterando a lo largo de nuestras vidas. Desde nuestras propias mamás que nos dicen te tienes que terminar el plato, ¿no? O te sirven más de lo que tu capacidad gástrica puede, en fin, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a tener ciertas alteraciones y conforme vamos avanzando en la vida, hay otras cosas que pueden generar inclusive alteraciones, inclusive medicamentos que pueden alterar nuestra saciedad o nuestras señales de hambre, etcétera, ¿no? Entonces, es complejo. Lo ideal sería que estos procesos se llevaran siempre acompañados con alguien capacitado en un modelo de salud en todas las tallas y alimentación intuitiva. Sin embargo, una vez más, estamos hablando de privilegio. La posibilidad económica de llevar estos procesos acompañados no es la realidad en la población general. Entonces, ahí es donde es complejo entrar a este sistema porque, repito, no es tampoco hacer reglas rígidas, pero si no hay la posibilidad de estar acompañado, entonces se tienen que buscar formas, inclusive se tendrían que formar legislaciones y programas a nivel público para generar este tipo de herramientas o estrategias en la población general que tenga un nivel socioeconómico más limitado, ¿no? Claro, claro. Soltar las dietas en comunidad, que también eso lo has presentado, o sea, porque es un tema de salud pública al final, cómo lograrlo y lo de las dietas, además tú leía en tu cuenta que la asociación, la Academia Americana de Pediatría, recomienda intervención para bajar de peso en niños pequeños, una intervención que hasta puede ser la bariátrica. Entonces, ¿qué va a pasar con estas generaciones que ya los pediatras de dieta, dieta, ey, dieta, como una de las amiguitas Claro. de mis hijas? ¿Qué va a pasar ese Claro, adulto, con ese claro. adulto? Este mismo tipo de modelos, ¿no? En gente que ya tiene una cierta predisposición genética, que lleva muchos años haciendo este tipo de alimentaciones, que su tipo de cuerpo es distinto, es un cuerpo grande y que socialmente están siendo excluidos, ¿no? Muchas veces terminan inclusive justificándolo por salud, ¿no? Desde el punto de vista médico y desde el punto de vista social, en este tipo de cirugías, que al final son cirugías completamente mutilan órganos, en el que quitan por completo órganos, generan estados de malabsorción, básicamente, en el que no se van a absorber muchos nutrientes y es por eso que empieza a haber una pérdida importante de peso, dependiendo del tipo de cirugía. Pero lo que no se habla y lo que no se dice es que, uno, son cirugías extremadamente costosas, no solo a corto, sino a mediano y largo plazo, porque se requiere de una sustitución de micronutrientes por el resto de tu vida, se requiere de seguimientos médicos, pueden ir acompañados de otras muchas condiciones médicas, incluido una mayor tasa de depresión, de suicidio, de Wow. alcoholismo, de muchas otras cosas de las cuales no se habla. Entonces, esta es la cuestión, que muchas veces también la información científica que recibimos es una información muy dirigida hacia lo que queremos escuchar. Exactamente, pero también te dice, yo conozco un caso que la persona pesaba como 150 kilos y en ese espiral de la dieta que empiezo el lunes y termino el sábado, en ese no poder, no poder, y no lo hace ni bueno ni malo, no lo puedes hacer, entonces recurren a esta operación como, y bueno, no lo mató la gordura, vamos a ver, lo mató otra cosa, pero la gordura no lo mató, ¿qué hacer en esos Claro, casos? claro, claro, claro. Es muy complejo porque tiene que ser absolutamente personalizado, mi Ana. Claro. Si me explico, tú no sabes esta persona detrás de todo, ¿no? El motivo por el cual se hace esta cirugía se lo hizo. Al final, repito, ¿no? Tampoco es moralizar. Así como no moralizamos alimentos, no moralizamos personas. Si me explico, repito,
nadie le debe salud a nadie. Entonces, la decisión de cada uno es completa y absolutamente respetuosa. Si a mí me preguntan si recomiendo una cirugía bariátrica antes de generar todo un proceso distinto, voy a decir que por supuesto que no, Claro, pero esa es mi entiendo, opinión como médica, ¿sí me explico? Sin entiendo. embargo, yo no voy a enjuiciar ni voy a moralizar a alguien por haberlo hecho, porque seguramente hay toda una razón y totalmente sustentable detrás, ¿no? Inclusive de desinformación médica. Fármacos para rebajar, por ejemplo, que es como una inyección, acá en Venezuela se vende por la libre. En estos días escuchaba a una persona en el gimnasio que le decía a la otra, duplica la dosis. Si estás estancada y no has rebajado, duplica la dosis. Yo decía, Dios mío, ¿me meto o no me meto? ¿Me meto o no me meto? O sea, ¿qué es esto, Julia? Híjole, yo creo que esta sí es como la nueva pandemia, mi querida. Es la nueva dieta. Y lo voy a poner así, si me explico. Estas marcas que son básicamente un medicamento, medicamentos que son una cosa que se llaman análogos de GLP-1, que son medicamentos que aumentan tu señal de saciedad, disminuyen tu capacidad de hambre, aumentan el vaciamiento gástrico, o sea, generan una serie de cuestiones fisiológicas que agregado, primero se utilizaban para controlar la glucosa, agregado al manejo de la insulina y de la glucosa que eran para lo que se utilizaban inicialmente, las farmacéuticas se empiezan a dar cuenta que también generan una pérdida importante de peso y entonces ven un nicho maravilloso en el mercado de la cultura de las dietas en el que vivimos y entonces empiezan a comercializar estos medicamentos como medicamentos para pérdida de peso, ¿no? Que además de actualmente haber ciertas deficiencias de los medicamentos para pacientes que realmente los necesitan, como pacientes diabéticos, porque se han vuelto un boom en la cultura de las dietas, generan también muchos riesgos. O sea, estos medicamentos llevan poco tiempo en el mercado y son medicamentos que generan alteraciones pancreáticas importantes, pueden generar pancreatitis, pueden tener efectos secundarios muy importantes. Entonces, la autoprescripción y la automedicación sin realmente entender el contexto, el funcionamiento y los efectos secundarios es completamente peligroso. Se nos acabó nuevamente el tiempo, Julia, de verdad súper agradecida. No sé con qué mensaje podemos cerrar esta interesante conversación bueno, que involucra a tantos sectores. Es multidisciplinaria la solución de este tema, pero como ese colibrí cuando estaba el bosque en llamas, iba del lago con su piquito lleno de agua y derramaba esas pocas goticas en el incendio, en las llamas y decía, yo estoy haciendo mi parte. Pues bueno, en el caso tuyo estás haciendo una gran parte y a través de esta ventana ojalá que podamos incentivar a otros a hacer su parte. ¿De qué manera quieres cerrar esta conversación? Totalmente, recordar que vivimos en un mundo diverso y que nos toca ser amorosos, compasivos, entendidos, escuchar a los demás, no juzgar a los demás por el paquete. Si realmente estamos interesados por los demás, preguntar qué podemos hacer por esas personas sin enjuiciar y sin catalogar de ninguna forma y sin opinar del cuerpo de los demás. Ser inclusivos, no discriminatorios y no tener sesgos de ningún tipo, lo cual es algo complejo y difícil. Poner nuestro granito de arena para generar política pública en México y en Iberoamérica. Ya estamos haciendo esto. Hay una asociación nueva que se llama Alicia, que es la Asociación por Liberación Corporal y Alimentaria, de la cual yo soy miembro fundadora también, y nos encuentran en la página, con gusto luego te la paso, Ana, para que la tengan. Entonces, bueno, generar y poner, como bien dices, como este pequeño colibrí, poner nuestro pequeño piquito lleno de agua y tratar de apagar estos incendios que nos han generado tanto mal y tanto daño, no nada más en nuestra salud física, sino también en nuestra salud mental, emocional. Han aumentado los trastornos de conducta de alimentación a nivel mundial desde edades completamente pequeñas y ayudarles también a nuestras juventudes a cambiar estos paradigmas y estos modelos centrados en peso hacia modelos amorosos, compasivos, incluyentes y no discriminatorios. Así es. Muchísimas gracias, Julia, por tus palabras, por el trabajo que realizas y, por supuesto, acá en Sin Manual tenemos las puertas abiertas para estos mensajes. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Ana, y lo que se les ofrezca, estoy para ayudarles. Así, muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, gracias por estar ahí, gracias por ver siempre y apoyar a Sin Manual.
qué tema, ¿no? Qué tema, porque tal como dice Julia, va más allá de una salud física, estamos hablando de salud mental, estamos hablando de suicidio, estamos hablando de vidas que se apagan, vidas sumidas en la depresión y la tristeza, porque no encajan en unos esquemas, en unos estereotipos que desde el consultorio nos imponen, desde la casa nos imponen, en todos lados, porque al final un niño, también lo citaba Julia, tiene su alimentación intuitiva, sabe cuando tiene hambre, sabe cuando no tiene, y bueno, luego es que es como una arcilla que se va moldeando y lamentablemente pues influye todo esto que estamos hablando hoy. Y por supuesto quiero agradecer a Café Flor de Arauca porque bueno, conversar acompañado de un buen café para mí definitivamente es demasiado grato. Gracias por estar ahí, hasta el próximo Sin Manual. Sin Manual fue presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une.